En educación financiera hablamos hace ya un tiempo sobre el cuadrante del dinero. Mencionamos en muchas oportunidades que hay técnicas de pasar de izquierda a derecha, despejamos algunas dudas y hoy de nuevo tenemos cita con nuestro ingeniero financiero Edgar Camacho. Bienvenido, Doc, al Café de la Mañana. Andrés, muy buenos días, a los televidentes muy buenos días. Y bueno, hora de seguir con nuestro tema para entender básicamente cómo funciona el flujo del dinero, de dónde está proveniendo nuestros ingresos y qué hacemos para mejorarlos cada día más. Bueno, hagamos un recuento brevemente. ¿Qué es el cuadrante del flujo del dinero para los que hasta ahora se están conectando de nuevo con nosotros? Perfecto, Andrés. Básicamente la idea surge de un reconocido escritor sobre temas de finanzas personales llamado Robert Kiyosaki, donde él básicamente comenta mediante un libro que escribe, digamos que a segunda parte de su primer libro, Padre Rico, Padre Pobre. En este libro lo que hace es básicamente determinar o hacernos entender a los lectores de qué manera podemos conseguir los ingresos en nuestro hogar, en nuestras familias y a manera personal. Así que lo define básicamente en cuatro grupos. El empleado, que es conocido como E, autoempleado, que es conocido como A, el D, que es el dueño del negocio, y el I, que es el inversionista. Son las cuatro fuentes que el autor determina para la forma en la cual conseguimos ingresos personalmente. Ojo, porque esta teoría es, como lo hemos mencionado, precisamente basada en una persona que estudió el tema y planteó así una situación. Eso no quiere decir que funcione en todos los escenarios o que todo el mundo le vaya bien con el tema, ¿verdad? De acuerdo. Digamos que ya que tuve la posibilidad de leer el libro del autor, él da unos conceptos que son bien importantes, que son básicos y que sí pueden funcionar, mas no es una certeza de que efectivamente sea un camino sin espinas. Es decir, hay un proceso que no tiene que funcionar de igual manera para todos y es importante que los entendamos. Porque a veces un poco y parte de lo que a veces yo difiero de algunas teorías similares, es que estamos siempre pensando que la única manera de llegar al objetivo es por acá o es por acá. Y la verdad es que lo que hemos aprendido también a entender es que independientemente de que seamos empleados, autoempleados, emprendedores o inversionistas, hay maneras de conseguir los resultados financieros. Y que finalmente el objetivo, Andrés, es un tema que siempre hago mucho énfasis, el objetivo no puede ser que mi único objeto o principio para llegar a este objetivo sea ser millonario. No puede ser el reto o la meta. Tiene que haber algo más que me incite a querer mejorar, a querer trabajar, a querer ser emprendedor y salir adelante. Más allá de la plata, algo más tiene que haber. Obviamente queremos todos tener un mejor escenario financiero, pero no puede ser el fin, la verdad. Tiene que haber algo más que nos incite a movernos y a ser mejores cada día. Bueno, en este caso es el alumno el que le dice al maestro al tablero, por favor. Perfecto, entonces ¿Cómo me ubico yo? Ahí. Vamos a recordar primero, Andrés, que de nuestra sección anterior hablamos básicamente del empleo y de autoempleo, ¿cierto? Y decíamos entonces que en el lado izquierdo están aquellas personas que básicamente requieren y tienen un fin que es su tiempo para poder generar ingresos. Y la pregunta más importante, Andrés, es primero entender dónde estamos ubicados. Eso creo que es lo más importante a la hora de arrancar a tomar cualquier acción. ¿Dónde estoy parado? Y hay una pregunta muy sencilla para entender dónde estoy parado. Y la pregunta podría ser entender básicamente, si yo hoy en día me quedo quieto y dejo de trabajar, ¿sigo recibiendo ingresos? Si la respuesta es sí, a lo mejor estamos del lado derecho. Okay. ¿Tengo empresa o soy inversionista? Sí. Pero si pasa lo que seguramente le pasa a la mayoría de colombianos, y es, si hoy en día me levanto y digo no quiero trabajar, a lo mejor no hay plática tampoco. Eso quiere decir que nos ubicamos en el lado izquierdo, o porque somos empleados o porque somos autoempleados. Es la gran primera pregunta, entender dónde estamos parados. Entender ese dónde estamos parados nos va a llevar también a tomar las decisiones correctas para ir de un lado al otro, dependiendo de lo que estemos buscando, obviamente. Bueno, en este caso siente uno que este modelo se basa mucho en eso que le dicen como a dónde se evoluciona laboralmente. Es decir, no deje que sea usted el que lo mandan, sino sea usted el jefe en este caso, en la primera parte. Pero en la segunda vemos que es un nivel mucho más alto. El nivel de dueño de negocio o de inversionista da un estatus, ya sea por la inversión que tiene en el negocio, no necesariamente por, digamos, que los frutos que dé él mismo, sino la posición que da obviamente ser el dueño de la empresa y el inversionista que todo el tiempo tiene un flujo de dinero mucho más alto. De acuerdo. Ahora, Andrés, es importante, obviamente, desde el título mismo, todos quisiéramos decir somos dueños de negocio, todos somos inversionistas. Pero a veces lo que yo intento aterrizar a la gente, y no es porque quiera ser menos ambicioso ni más faltaba,
es que el perfil del dueño, de quien es dueño de negocio y de quien invierte no es el mismo del que es empleado y de que es autoempleado. Ajá. Ahora, lo que sí es cierto es que brincar de aquí hacia allá es posible. Y de hecho, yo lo que en algunos casos considero más interesante aún es que la gente que está en el lado del empleo y de autoempleo por convicción, porque le gusta, porque le apasiona, siga lo haciendo. Simplemente ejecute sus finanzas de tal manera que le permitan ir brincando hacia un espacio donde pueda invertir, donde pueda crecer, donde pueda generar empresa, sin olvidarse de lo que le gusta hacer al final de cuentas. Pero aquí, y ese tema es bien importante, porque es entender básicamente que el perfil de cada uno no es exactamente igual. No todo el mundo está creado para ser empresa, no todo el mundo está creado para ser empleado, y eso es muy, muy importante entenderlo. Siempre he hecho una pregunta que puede sonar algo loca, pero me parece que es importante analizarla, y es, ¿qué pasaría si el día de mañana todo el mundo se decidiera ser empresa? ¿Quién va a trabajar en las compañías? Sí. Si todo el mundo quisiera ser empresario. La realidad es que los perfiles existen porque cada persona, dependiendo de su carácter y de su personalidad, está mejor ubicado aquí, aquí, aquí o acá. Ahora, vuelvo y repito, lo que sí es muy conveniente es mirar cómo vamos encontrando la manera en que yo pueda seguir siendo empleado y empiece a ser inversionista. O en que sea autoempleado y consiga una forma de crear empresa. Esos brincos son importantes y son valiosos, pero no significa que todos tengamos que estar en el lado derecho al 100%, porque eso básicamente generaría un desorden incluso económico. Sin embargo, la teoría de nuestro doctor Robert, este empresario, pues plantea hacer esa transición de izquierda a derecha. ¿Cómo hago yo esa transición? ¿Cómo hago yo ese paso que hemos explicado en estas 4 letras? Bueno, básicamente lo primero es que dos conceptos importantes, que es tiempo y dinero. El tema del tiempo es qué tanto tiempo le estoy generando a mi lado izquierdo y qué tanto tiempo le puedo empezar a generar al lado derecho. Ajá. Siempre es importante determinar, cuando quiero dar un brinco al lado derecho, es qué tipo de recursos tengo para poder llegar allá. Y hablo de recursos no solamente económicos, porque es que lo que yo le puedo inyectar a un negocio o a un inversionista o a una inversión no es solamente un tema de dinero. Puedo inyectarle conocimiento, puedo inyectarle tiempo, puedo inyectarle capacidades que me ayuden básicamente a ir construyendo lo del lado derecho. Ahora bien, partamos de que estamos en el lado izquierdo, somos grandes autoempleados, no sé, buenos conferencistas, muy buen coach, un gran abogado, un gran odontólogo. ¿Qué hago para que ese conocimiento mío, el que yo poseo, se lo pueda ir transfiriendo a alguien más? Porque es que al final de cuentas, Andrés, lo importante y lo que sí es importante que tengamos claro es que del lado izquierdo al lado derecho hay una gran diferencia. En el lado izquierdo, todo depende de mi trabajo. Para emplear, depende de mi trabajo. Para autoemplearse, depende de mi trabajo. En el lado derecho, es un trabajo de equipo. Eso quiere decir que yo quiero formar ahora personas para que ya no simplemente trabajen a lo que yo puedo trabajar, sino que se enfoquen en trabajar en mi objetivo. Sí. Eso quiere decir que empiecen a trabajar de cierta manera a un equipo de trabajo que yo voy a construir. Y eso es lo que me lleva a ser un dueño de negocio. Una diferencia importante, como para tener la idea clara. Un autoempleado es un odontólogo que tiene un consultorio individual. Un dueño de negocio que es un odontólogo, básicamente lo que montó fue ahora un centro de estética dental, donde ya no está solamente él, sino que contrató a diferentes odontólogos y todos trabajan para él. Es un gran brinco y ese paso se da en la medida en que voy entendiendo cómo tomo mis recursos y los voy convirtiendo en armas para que alguien más pueda formarse, mejorar, capacitarse y hacer parte de mi equipo de trabajo. Eso es, digamos que muy importante. Y en segunda instancia, hablamos de tiempo, ahora hablemos de dinero, es también cómo vamos desde estos dos aspectos generando el hábito correcto financieramente hablando para que ese exceso de capital que me puede quedar de mi empleo y de mi autoempleo lo pueda ir migrando hacia la inversión. ¿Qué hago para organizar mis finanzas de tal manera que yo pueda básicamente ahorrar más y en la medida en que ahorre más ir generando inversión? Con lo que ya hemos dicho anteriormente, Andrés, de manera tranquila, sin afanes, entendiendo muy bien cuál es mi perfil de riesgo y de rentabilidad, que es muy importante, y aparte de eso, estar siempre rodeado de gente que me pueda llevar por el camino correcto. Porque en este proceso, tanto de crear empresa como de crear inversión, se requiere conocimiento técnico. Y si bien la experticia nos da mucho del conocimiento, también es muy cierto que en la medida en que menos nos equivoquemos, pues menos costoso nos va a salir. Estamos un poco acostumbrados a esa frase de que tranquilo, golpéese, que el golpe lo va a hacer aprender. Y eso es muy cierto, puede que sea muy cierto. Pero al final de cuentas, también es muy chévere, será muy interesante que yo me golpeara, pero me golpeara cada vez menos. Porque eso también me está llevando a aprender más rápido sin necesidad realmente de salir tan costoso ese proceso de aprendizaje. El señor Kiyosaki
plantea esta teoría que resulta bastante llamativa para la gente, pero discrepa mucha gente en los blogs y a la hora de uno leer un poco los diferentes resúmenes que hay sobre el libro, las diferentes conclusiones. Y mucha gente alega, expertos en finanzas y en economía, que hay muchas cosas en la teoría que no, digamos que encajan muy bien. Ningún sistema, ninguna teoría es completamente perfecta. ¿Qué le parece a usted que de pronto se puede variar en esta teoría para que la gente, ya para finalizar, ya que vamos llegando a la parte de las conclusiones, tengan en cuenta a la hora de aplicarla en su vida? Yo creo, Andrés, que aquí lo más importante y lo más conveniente es entender cuál es mi objetivo. Mi objetivo no puede ser simplemente llenarme de plata los bolsillos. Y creo que eso es básicamente lo que discrepa mucho de la teoría a la práctica. Porque estos grandes teóricos del tema de la creación de inversiones quieren pensar que el 100% de la humanidad va a ser millonario. Y no es que no se pueda lograr, y eso quiero ser muy claro, no es un tema simplemente de pensar menos, no, se puede pensar en grande, pero hay que entender realmente que es un proceso que tiene que llevarme a la consecución de metas y que no necesariamente mi único objetivo tiene que ser tener plata incontable en mi cuenta bancaria. Debe haber algo más, y ese algo más tiene que llamarse pasión. El por qué yo me muevo cada día, el por qué me levanto, el por qué quiero ir a trabajar, el por qué si soy empleado, no importa si trabajo para alguien más, si lo hago con satisfacción y con pasión, voy a ir creciendo, mejorando, voy a encontrar mejores oportunidades. Y eso me va a llevar a que pueda ir brincando a tener capital para hacer negocios y para poder invertir. Creo que ahí está un poco la gran diferencia, Andrés, que no podemos pensar que todo es simplemente arrancar hoy y decidir, boom, hoy me levanté diciendo soy inversionista y todo cambió mágicamente. No, aquí hay que vivir una experiencia y un proceso que es completamente necesario y que a veces siento que los autores de ese tipo de teorías se saltan el proceso y creen, o a lo mejor también hay que un poco hacer el símil de lo que es el mercado americano y el mercado nacional, porque la gran mayoría de autores también están en una economía muy diferente a la nuestra, sí. y también hay que entenderlo. No es igual la aplicabilidad de estos conceptos en Estados Unidos, en Europa o en Colombia, es completamente distinto. Así que desde el punto de vista teórico e incluso desde el punto de vista anímico, bienvenido. Es muy bueno impulsar a la gente que crezca, en que produzca, en que invierta, en que haga empresa, pero también aterrizado a lo que sucede en nuestra economía, porque de eso también depende que la decisión que se tome sea la correcta y que pueda dar los pasos que son más convenientes para poder crecer. Muy bien, ingeniero, tenemos mensaje a esta hora de la mañana, nuestros televidentes opinan, usted también lo puede hacer en cualquiera de nuestros temas de manera gratuita. 317-436-7015 nos dicen, lindas presentadoras, excelente tema. Hoy también hay también estas tres etapas, trabajo para los demás, trabajo para mí mismo, los otros trabajan para mí. Podemos decir ya para concluir nuestro tema. Perfecto, y Andrés, fíjense que lo que el televidente nos plantea en su mensaje es lo que ocurre acá. El empleado trabaja para alguien más, sí. El autoempleado trabaja para sí mismo, sí. Y el dueño del negocio hacen que los demás trabajen para él. Ese es el proceso, y uno diría, es el proceso lógico donde uno quisiera poder llegar. Lo dije hace unos minutos, al final de cuentas tiene que ver con el tiempo que le puedo dedicar. Y la gran pregunta, vuelvo y repito, es ¿qué pasa si yo hoy en día dejo de trabajar? ¿Tengo ingreso? Si digo que sí, estoy de este lado. No tengo ingreso, quiere decir que aquí es donde estoy ubicado. Y eso es importante entenderlo para poder tomar las decisiones correctas. Que todos queramos llegar a ser dueños de negocio, maravilloso, pero entendamos que hay un proceso también que requiere mentoría, que requiere capacitación, que requiere aprender mucho más del mercado, del producto en el que me quiero inyectar básicamente, y sumándole eso a la pasión de quererlo hacer, vamos a poder mejorar seguramente la manera en la que vamos a construir ese escenario financiero ideal. Ingeniero, mil gracias por acompañarnos. Gracias.